Mi madre desapareció al salir del hospital. Su nota fue encontrada 15 años después en un libro infantil. Si te gusta escuchar historias como esta, por favor suscríbete al canal y déjanos un like. Esto nos motiva enormemente a seguir compartiendo estas historias que tocan el corazón. Capítulo 1. El día que cambió todo. Nadie podría haber imaginado que aquella mañana de marzo en Buenos Aires sería la última vez que Sofía vería a su madre caminar por la puerta del hospital italiano. Era 2009, y las hojas de los plátanos comenzaban a tornarse doradas en las calles del barrio de San Telmo, donde vivían en un pequeño departamento de 2 ambientes que olía siempre a café y a las empanadas que Carmen preparaba los domingos. Carmen Herrera tenía 42 años y había sido internada por una neumonía que se complicó más de lo esperado. Durante 3 semanas, Sofía, de apenas 17 años, había dividido su tiempo entre el colegio secundario y las visitas al hospital, cargando siempre una bolsa con revistas de chismes que sabía que su madre disfrutaba leer para distraerse del dolor. «Mañana me dan el alta, mi amor», le había dicho Carmen esa última tarde, acariciando el cabello castaño de su hija mientras el sol de marzo se filtraba por la ventana de la habitación 237. «Ya estoy cansada de esta comida de hospital. Quiero volver a casa y hacerte unas milanesas como te gustan». Sofía había sonreído, sintiendo por primera vez en semanas que todo volvería a la normalidad. Su madre lucía mejor, había recuperado algo de color en las mejillas y hasta había bromeado con las enfermeras sobre lo mucho que extrañaba sus cigarrillos, aunque había prometido dejarlos definitivamente. Al día siguiente, Carmen desayunó temprano, se vistió con la ropa que Sofía le había llevado el día anterior, un vestido azul marino que siempre decía que la hacía sentir elegante, y completó todos los trámites de alta médica. Los doctores le dieron las últimas indicaciones, una receta para antibióticos y la fecha para el control en 2 semanas. «Voy a pasar por la farmacia a buscar los remedios y después por el almacén de don Alberto para comprar algo rico para el almuerzo», le dijo a la enfermera Marta, quien la había atendido con especial cariño durante su internación. «Mi hija debe estar preocupada, pobrecita. Ha sido muy dura conmigo estas semanas». Eran las 10:30 de la mañana cuando Carmen salió del hospital. Las cámaras de seguridad la captaron caminando por la vereda de Gascón, llevando una pequeña bolsa con sus pertenencias y el alta médica en la mano. Parecía tranquila, incluso se detuvo en un kiosco donde compró chicles y le sonrió al vendedor. Esa imagen, Carmen caminando por la vereda con su vestido azul marino, el viento de marzo moviendo su cabello recién peinado, sería la última vez que alguien la vería con vida. Sofía había ido al colegio esa mañana con una sensación de alivio que no experimentaba desde hacía tiempo. Durante el recreo, incluso había hecho planes con sus amigas para salir el fin de semana, algo que había dejado de lado por completo durante la enfermedad de su madre. Cuando regresó a casa esa tarde, esperando encontrar a Carmen preparando el almuerzo y quejándose de lo mal que había dormido en el hospital, se encontró con un departamento vacío y en silencio. La cama estaba tendida tal como la había dejado esa mañana, el café de la cafetera seguía intacto y no había rastros de que alguien hubiera estado allí. Al principio, Sofía pensó que su madre habría decidido hacer algunas compras después de tantos días encerrada. Pero cuando las horas pasaron y no recibía noticias, comenzó a preocuparse. Llamó al hospital, donde le confirmaron que Carmen había sido dada de alta sin problemas esa mañana temprano. A las 7 de la tarde, Sofía ya había llamado a todos los conocidos de su madre, había recorrido el barrio preguntando en cada comercio y había empezado a sentir en el estómago esa sensación helada que anticipa las tragedias. Cuando el reloj marcó las 10 de la noche y Carmen no había aparecido ni había llamado, Sofía tomó la decisión de ir a la comisaría del barrio para hacer la denuncia por desaparición. Capítulo 2. La búsqueda desesperada. El comisario Rodríguez era un hombre de unos 50 años, de bigotes grises y una expresión que había visto demasiadas historias tristes como para sorprenderse por una más. Cuando Sofía llegó esa noche a la comisaría de San Telmo, temblando no solo por el frío de marzo sino por la angustia que le atenazaba el pecho, él la recibió con la paciencia de quien sabe que cada minuto cuenta en estos casos. «Contame todo desde el principio, nena», le dijo mientras preparaba café en una taza desportillada que había visto mejores días. «¿Tu mamá tenía algún problema? Deudas, problemas con algún hombre, algo que la pudiera haber asustado?»
Sofía negó con la cabeza, sintiendo como las lágrimas empezaban a acumularse en sus ojos. Carmen era una mujer trabajadora, empleada administrativa en una empresa de seguros del microcentro. No tenía novio desde hacía años, se llevaba bien con los vecinos y su única preocupación real era llegar a fin de mes y asegurarse de que Sofía pudiera terminar el secundario. Era una mujer muy tranquila, comisario. Trabajaba, venía a casa, mirábamos televisión juntas. Los domingos íbamos a la feria de San Telmo o visitábamos a mi abuela en Quilmes. No era de meterse en líos ni nada parecido. Durante las siguientes semanas, la búsqueda de Carmen se intensificó de maneras que Sofía nunca habría imaginado. Los vecinos del barrio organizaron rastrillajes por las plazas cercanas y pegaron carteles con la foto de Carmen en cada poste de luz y cada comercio que encontraban. La imagen elegida mostraba a Carmen sonriendo en el último cumpleaños de Sofía, con el cabello recogido en una cola de caballo y esos ojos marrones que siempre parecían estar a punto de hacer una broma. La abuela Rosa, madre de Carmen, se mudó temporalmente al departamento para acompañar a Sofía y ayudar con la búsqueda. Era una mujer de 70 años, menuda pero fuerte, que había criado sola a 5 hijos después de que su marido muriera en un accidente laboral cuando Carmen era adolescente. Algo pasó, repetía Rosa una y otra vez, mientras preparaba mate en la cocina y miraba por la ventana como esperando ver aparecer a su hija por la esquina. Carmen no se iría así sin avisar. Conoce a su hija, sabe lo que significa para ella. Algo le pasó, estoy segura. Los días se convertían en semanas y las semanas en meses. Sofía había comenzado a faltar al colegio con frecuencia, incapaz de concentrarse en las clases cuando su mente estaba constantemente ocupada imaginando qué había podido sucederle a su madre. Sus compañeras trataban de animarla, pero las conversaciones sobre exámenes y chicos parecían pertenecer a una realidad paralela a la que ella ya no tenía acceso. La empresa donde trabajaba Carmen ofreció una recompensa por cualquier información que pudiera llevar a encontrarla. Los compañeros de trabajo describían a una mujer responsable y querida, que jamás había llegado tarde y que siempre tenía una palabra amable para todos. Nadie podía explicarse su desaparición. El comisario Rodríguez siguió todas las pistas posibles. Revisó las cámaras de seguridad de la zona, entrevistó a los comerciantes del barrio, contactó con hospitales de toda la ciudad por si Carmen había sufrido algún accidente y perdido la memoria. Incluso investigó la posibilidad de que hubiera decidido comenzar una nueva vida en otra ciudad, aunque tanto Sofía como Rosa insistían en que eso era imposible. «Tu mamá te ama más que a su propia vida», le decía Rosa a Sofía durante las noches en que la encontraba llorando en silencio. «Si estuviera viva y pudiera volver, ya habría vuelto. De eso estoy segura». Pero las palabras de consuelo no podían llenar el vacío que se expandía cada día en el pecho de Sofía. La incertidumbre era lo peor de todo, no saber si Carmen estaba viva o muerta, si había sufrido, si pensaba en ella, si algún día descubriría la verdad. Los meses pasaron y el caso de Carmen Herrera se sumó a las estadísticas de personas desaparecidas en Buenos Aires. Los carteles con su foto comenzaron a descolorirse bajo la lluvia y el sol, y poco a poco fueron siendo cubiertos por otros carteles, otras caras, otras tragedias. Sofía cumplió 18 años sin su madre por primera vez en su vida. Rosa le organizó una pequeña celebración, pero la silla vacía en la mesa era un recordatorio constante de lo que faltaba. Esa noche, Sofía tomó una decisión, no importaba cuánto tiempo pasara, jamás dejaría de buscar a Carmen. Capítulo 3. Los años de silencio. El departamento de San Telmo había cambiado gradualmente a lo largo de los años, pero el dormitorio de Carmen permanecía exactamente igual al día de su desaparición. Sofía, que ahora tenía 25 años, había mantenido intacta cada prenda en el armario, cada libro en la mesa de noche, cada foto en el espejo del tocador. Era como si mantener todo igual pudiera traer de vuelta a su madre, o al menos mantener viva la esperanza de su regreso. Había terminado el secundario con notas apenas suficientes y había comenzado a estudiar trabajo social en la Universidad de Buenos Aires, una carrera que eligió principalmente porque sentía que podría ayudarla a entender mejor las tragedias humanas y quizás, de alguna manera, encontrar respuestas sobre su propia historia. Durante estos años, Sofía había desarrollado rutinas muy específicas.
Cada sábado visitaba la comisaría para preguntar si había novedades en el caso, aunque la respuesta siempre era la misma. Cada domingo iba a misa con la abuela Rosa, quien a los 77 años seguía prendiendo velas por Carmen y mantenía una esperanza inquebrantable en su regreso. Dios no me la va a quitar sin que yo sepa qué pasó, decía Rosa mientras se persignaba frente a la imagen de la Virgen de Luján que presidía la sala del departamento. Tengo fe en que algún día sabremos la verdad. Sofía había tenido algunas relaciones a lo largo de estos años, pero ninguna había prosperado. Los novios se cansaban de competir con un fantasma, de escuchar siempre las mismas historias sobre Carmen, de ver cómo Sofía se encerraba en su dolor cada vez que se acercaba el aniversario de la desaparición. No podés vivir toda tu vida esperando, le había dicho Martín, su último novio, antes de terminar la relación 6 meses atrás. Tu mamá no habría querido que dejaras de vivir por ella. Pero Sofía no sabía cómo vivir sin respuestas. Había consultado con psicólogos, había leído todo lo que encontraba sobre duelos no resueltos, había incluso viajado a otras provincias siguiendo pistas falsas que aparecían de vez en cuando. Nada la había llevado más cerca de la verdad. El trabajo la mantenía ocupada durante las horas de oficina. Se había especializado en casos de violencia familiar y había descubierto que tenía una habilidad especial para conectar con mujeres que habían vivido situaciones traumáticas. Su propia experiencia con la pérdida y la incertidumbre la había vuelto particularmente empática. Vos entendés lo que es no saber, le había dicho una vez Claudia, una mujer de 40 años que había llegado al centro de asistencia después de escapar de un marido violento. Se nota en cómo escuchás, en cómo no juzgás. Los aniversarios eran los días más difíciles. Cada 15 de marzo, Sofía tomaba el día libre y pasaba horas caminando por el barrio, recorriendo el mismo camino que Carmen había hecho desde el hospital hasta su desaparición. Había memorizado cada cuadra, conocía a todos los comerciantes, sabía exactamente dónde estaba cada cámara de seguridad que había captado los últimos movimientos de su madre. Durante uno de estos recorridos anuales, cuando Sofía tenía 28 años, conoció a Elena, una periodista de investigación que estaba trabajando en una serie de artículos sobre desapariciones sin resolver en Buenos Aires. Elena tenía unos 40 años, cabello gris prematuramente y una determinación que recordaba a Sofía su propia obsesión por encontrar respuestas. Tu caso me llama la atención, le dijo Elena durante su primer encuentro en un café de la Avenida Defensa. Una mujer sin problemas aparentes, que desaparece en pleno día, después de salir del hospital. No encaja con los patrones habituales de desaparición voluntaria ni de secuestro. Elena había revisado todos los expedientes policiales, había entrevistado nuevamente a testigos y había aplicado técnicas de investigación periodística que habían pasado inadvertidas en la investigación policial original. Pero incluso su exhaustiva investigación no había arrojado pistas nuevas. Es como si tu madre hubiera decidido desvanecerse en el aire, le comentó Elena después de meses de trabajo. Pero nadie desaparece sin dejar rastros. Siempre hay algo, alguna pista que se pasó por alto. Sofía se aferró a las palabras de Elena como a un salvavidas. Después de tantos años de búsqueda infructuosa, encontrar a alguien que creía en la posibilidad de hallar respuestas le devolvía una esperanza que había comenzado a desvanecerse. Pero los meses pasaron y ni siquiera la experiencia y los contactos de Elena lograron arrojar luz sobre el misterio de la desaparición de Carmen. La periodista eventualmente tuvo que pasar a otros casos, dejando a Sofía nuevamente sola con sus preguntas sin respuesta. Capítulo 4. Una nueva generación. A los 30 años, Sofía conoció a Diego en una conferencia sobre derechos humanos en la Facultad de Derecho. Él era abogado especializado en casos de personas desaparecidas durante la dictadura militar, un hombre de 35 años con ojos gentiles y una paciencia infinita para escuchar las historias más dolorosas sin perder la esperanza en la justicia. Lo que comenzó como una amistad basada en intereses profesionales comunes se transformó gradualmente en algo más profundo. Diego no trataba de convencer a Sofía de que olvidara el pasado, sino que la acompañaba en su búsqueda sin juzgarla por su necesidad de seguir buscando respuestas. Mi trabajo me ha enseñado que el tiempo no cura las heridas cuando no hay justicia, le dijo una noche mientras caminaban por Puerto Madero. Entiendo por qué no podés cerrar este capítulo de tu vida. Se casaron 2 años después, en una ceremonia pequeña en el registro civil de San Telmo.
Rosa, que ya tenía 84 años pero mantenía su lucidez intacta, fue la madrina y lloró durante toda la ceremonia, no solo de alegría sino también de tristeza por la ausencia de Carmen. Tu mamá habría estado tan orgullosa, le susurró Rosa al oído mientras la abrazaba después de firmar los papeles. Siempre decía que quería verte casada y feliz. Sofía y Diego alquilaron una casa en el barrio de San Cristóbal, no muy lejos del departamento original pero lo suficientemente cerca como para que Rosa pudiera visitarlos regularmente y para que Sofía mantuviera sus rutinas de búsqueda. Cuando Sofía cumplió 32 años, se enteró de que estaba embarazada. La noticia la llenó de una alegría mezclada con una profunda melancolía. Iba a ser madre sin poder compartir la experiencia con Carmen, sin poder preguntarle sobre sus propios miedos cuando esperaba a Sofía, sin poder recibir consejos sobre cómo criar a un hijo. Me duele que mi bebé no va a conocer a su abuela, le confesó a Diego una noche, con las manos sobre su vientre todavía plano. Carmen habría sido una abuela increíble. Diego la consolaba recordándole que el bebé conocería a Carmen a través de las historias que Sofía le contaría, a través de las fotos y los recuerdos que mantenían viva su memoria. Pero Sofía sabía que no era lo mismo. El embarazo transcurrió sin complicaciones, aunque Sofía pasó esos 9 meses dividida entre la emoción por la llegada de su hijo y una nostalgia constante por todo lo que Carmen se estaba perdiendo. Cada ecografía, cada patadita, cada cambio en su cuerpo era un recordatorio de que su madre debería haber estado ahí para acompañarla. Emma nació un día de septiembre, con los ojos marrones de su madre y una personalidad decidida que se hizo evidente desde las primeras semanas de vida. Rosa, a pesar de su edad avanzada, se convirtió en una abuela sustituta devota, cargando a la bebé durante horas y cantándole las mismas canciones de cuna que había cantado a Carmen 40 años atrás. Se parece a Carmen cuando era bebé, decía Rosa con lágrimas en los ojos mientras Emma dormía en sus brazos. Tiene la misma forma de arrugar la nariz cuando no le gusta algo. Los primeros años de Emma transcurrieron en un ambiente donde la presencia ausente de Carmen era constante pero no asfixiante. Sofía le hablaba a su hija sobre la abuela que no había podido conocer, le mostraba fotos y le contaba historias sobre cómo Carmen habría jugado con ella y la habría mimado. ¿Cuándo va a volver la abuela Carmen?, preguntó Emma cuando tenía 4 años, después de escuchar una vez más la historia sobre cómo su abuela había desaparecido un día de marzo. Sofía sintió que se le partía el corazón al tener que explicarle a una niña de 4 años que hay preguntas que no tienen respuestas simples, que hay pérdidas que duran para siempre y que a veces las personas que amamos se van sin explicaciones. No sabemos si va a volver, mi amor, le respondió con la mayor honestidad posible. Pero la llevamos siempre en el corazón, y eso significa que nunca se va del todo. Capítulo 5. El hallazgo inesperado. Emma tenía 7 años cuando ocurrió algo que cambiaría el curso de toda la historia. Era un sábado de abril de 2024, uno de esos días otoñales en Buenos Aires donde el aire fresco invita a caminar y el sol dorado convierte la ciudad en un escenario perfecto para descubrimientos inesperados. Sofía había llevado a Emma a la feria del libro usado de los domingos en la Plaza de Armas, una tradición que habían comenzado el año anterior y que Emma disfrutaba enormemente. La niña había desarrollado una pasión temprana por la lectura, especialmente por los cuentos infantiles ilustrados que podía encontrar a precios accesibles entre los puestos de libros usados. «Mami, mira este», gritó Emma desde uno de los puestos, sosteniendo un ejemplar desgastado de «Cuentos de la selva», de Horacio Quiroga. «Tiene dibujos muy lindos». Sofía se acercó para examinar el libro que su hija había elegido. Era una edición antigua, probablemente de los años 80, con la tapa algo despegada y páginas amarillentas por el paso del tiempo. El vendedor, un hombre mayor con anteojos gruesos, le pidió 50 pesos por él. «Es una buena edición», comentó mientras envolvía el libro en papel de diario. «Los dibujos originales están todos intactos». De regreso a casa, Emma se instaló en su cama para examinar su nueva adquisición. Tenía la costumbre de revisar minuciosamente cada libro que compraba, observando las ilustraciones, leyendo las primeras páginas y, a veces, descubriendo anotaciones anteriores de otros lectores que la divertían enormemente. Estaba hojeando las páginas cuando algo llamó su atención. Entre las páginas 45 y 46, había un papel doblado en 4 partes,
amarillento y con los bordes ligeramente desgarrados. Al principio pensó que podría ser un marcapáginas olvidado por el dueño anterior, pero algo en la textura del papel y en la forma cuidadosa en que estaba doblado le hizo intuir que podría ser algo más importante. «Mami, encontré algo en mi libro», le gritó Emma desde su habitación. Sofía estaba en la cocina preparando la merienda cuando escuchó el llamado de su hija. Al principio no le dio mayor importancia. Emma siempre encontraba cosas interesantes en los libros usados, flores secas, fotos viejas, listas de compras, pero había algo en el tono de su voz que la hizo dejar lo que estaba haciendo y acudir inmediatamente. Emma estaba sentada en su cama, sosteniendo el papel desdoblado con una expresión de concentración total. A sus 7 años, ya leía con fluidez, pero era evidente que había algo en ese papel que la confundía. «¿Qué dice acá, mami? No entiendo esta letra». Sofía se sentó al lado de su hija y tomó el papel con curiosidad. Era una hoja de tamaño carta, escrita a mano con virome azul, y la caligrafía le resultó inmediatamente familiar. El corazón comenzó a latirle más fuerte mientras sus ojos recorrían las primeras líneas. La letra era inconfundible, la misma caligrafía ordenada y ligeramente inclinada que había visto miles de veces en listas de compras, en notas escolares, en tarjetas de cumpleaños. Era la letra de Carmen, su madre. Con las manos temblando, Sofía comenzó a leer. «Mi querida Sofía, si estás leyendo esto significa que finalmente encontraste lo que necesitabas encontrar. Sé que han pasado años y sé que has sufrido mucho por mi ausencia. Perdóname por haberte causado tanto dolor, mi amor. Perdóname por no haber sido más valiente». Las lágrimas comenzaron a nublar la visión de Sofía, pero continuó leyendo con una mezcla de shock, alivio y una necesidad desesperada de entender qué había pasado realmente aquel día de marzo de 15 años atrás. «Cuando salí del hospital esa mañana, tenía intención de volver a casa, de abrazarte y de seguir con nuestra vida normal. Pero en el camino me encontré con alguien que no esperaba volver a ver nunca, tu padre». Emma, que había estado observando la reacción de su madre con preocupación creciente, le preguntó: «Mami, ¿estás bien? ¿Por qué llorás?». Sofía abrazó a su hija sin poder articular palabras. Después de 15 años de búsqueda, de preguntas sin respuesta, de noches en vela imaginando los peores escenarios posibles, tenía en sus manos una carta de Carmen. Una explicación. Finalmente, después de tanto tiempo, iba a conocer la verdad. «Emma, mi amor, creo que acabas de encontrar algo muy, muy importante», logró decir finalmente. «Algo que va a cambiar todo lo que creíamos saber sobre la abuela Carmen». Capítulo 6. La verdad revelada. Diego llegó a casa esa tarde y encontró a Sofía sentada en el sillón de la sala, con la carta en las manos y una expresión que no había visto en sus años de matrimonio, una mezcla de alivio, dolor y una extraña paz que parecía emanar desde lo más profundo de su ser. «Tenés que leer esto», le dijo sin más preámbulos, extendiéndole los papeles con manos que aún temblaban ligeramente. Diego se sentó a su lado y comenzó a leer mientras Sofía observaba cada cambio en su expresión. La carta continuaba revelando una historia que nadie había imaginado. «Roberto me estaba esperando en la esquina del hospital. Han pasado 18 años desde la última vez que lo vi, desde que me enteré que estaba embarazada de vos y él decidió desaparecer de nuestras vidas. No sé cómo se enteró de que estaba internada, pero allí estaba, con la misma sonrisa que me había enamorado cuando yo tenía 20 años. Me dijo que había cambiado, que todos estos años había pensado en nosotras, que quería conocerte y formar la familia que nunca pudimos tener. Me contó que había tenido problemas con las drogas en los años 80, que había estado preso, que por eso había decidido alejarse cuando naciste. Decía que no quería arruinar tu vida ni la mía». Sofía recordaba vagamente las pocas veces que Carmen había mencionado a su padre. Siempre había sido un tema doloroso, y su madre había preferido evitarlo, diciéndole simplemente que él no había podido quedarse, pero que eso no tenía nada que ver con cuánto la amaba a ella. La carta continuaba. «Sé que debería haber vuelto a casa, debería haberte contado todo, debería haber tomado la decisión junto con vos. Pero me convenció de que fuéramos a tomar un café, que habláramos, que me dejara explicarle todo lo que había pasado en estos años. Quería contarle sobre vos,
sobre cómo te habías convertido en una mujer increíble, sobre tus planes de estudiar, sobre lo orgullosa que estaba de ser tu madre. Fuimos a un café en la Costanera Sur. Hablamos durante horas. Me mostró fotos de los lugares donde había vivido, había estado en España, en Brasil, trabajando en la construcción, tratando de juntar dinero para poder volver y buscarnos. Me contó que se había mantenido limpio durante 10 años, que tenía un trabajo estable, que había alquilado un departamento pensando en la posibilidad de que nosotras quisiéramos darle una oportunidad. Diego hizo una pausa en la lectura y miró a Sofía. ¿Tenés idea de quién puede ser este Roberto? Sofía negó con la cabeza. Mamá nunca me dijo su nombre. Solo sabía que se había ido cuando ella estaba embarazada. Nunca imaginé que pudiera volver. La carta revelaba más detalles sobre ese día fatídico. Al principio me enojé mucho con él. Le dije todo lo que había guardado durante 18 años, lo difícil que había sido criarte sola, las noches que había llorado preguntándome si estaba haciendo todo mal, las veces que habías preguntado por tu papá y yo no sabía qué responder. Pero él me escuchó todo sin defenderse, llorando, pidiendo perdón una y otra vez. Después me contó algo que me partió el corazón, me dijo que nos había estado buscando durante años, pero que yo me había mudado tantas veces cuando vos eras chica que había perdido nuestro rastro. Que había contratado investigadores privados, que había ido a todos los lugares donde pensaba que podríamos estar. Sofía recordó efectivamente esas mudanzas constantes durante su infancia. Carmen siempre había dicho que era por trabajo, por mejores oportunidades, por estar más cerca de la escuela. Nunca había sospechado que pudiera estar escapando de alguien, o que alguien las estuviera buscando. Me propuso algo que me pareció imposible al principio, que me fuera con él unos días, que conociera cómo vivía ahora, que viera que realmente había cambiado, y que después volviéramos juntos a buscarte para contarte todo. Decía que quería hacer las cosas bien esta vez, que quería pedirte perdón a vos también y preguntarte si nos darías una oportunidad como familia. Sé que fue una locura aceptar. Sé que debería haber vuelto a casa esa misma tarde. Pero había algo en sus ojos, Sofía, algo que me hizo creer que esta vez era diferente. Y después de tantos años sola, cargando todo el peso de criarte, trabajar, mantener la casa, la idea de tener ayuda, de tener compañía, de que vos tuvieras un padre presente me pareció un sueño posible. La revelación más impactante venía en los párrafos siguientes. Le dije que solo iría por 3 días. 3 días para conocer su nueva vida, para estar segura de que realmente había cambiado, para poder tomar una decisión informada sobre nuestro futuro. Le dejé mi número de teléfono del hospital anotado en su agenda, le prometí que te llamaría esa misma noche para explicarte todo. Pero cuando llegamos a su departamento en Rosario, me di cuenta de que había cometido el error más grande de mi vida. Capítulo 7. El final de la historia. La parte final de la carta de Carmen revelaba una verdad más compleja y dolorosa de lo que Sofía había imaginado durante todos estos años de búsqueda. Roberto no había cambiado tanto como decía. En cuanto llegamos a Rosario, comenzó a actuar de manera extraña. No me dejaba salir sola, controlaba mis llamadas telefónicas, se ponía violento cuando le decía que quería volver a Buenos Aires. Me di cuenta de que había caído en una trampa. Intenté escapar varias veces durante las primeras semanas. Una vez llegué hasta la terminal de ómnibus, pero él me encontró y me arrastró de vuelta. Me amenazó con lastimarte si intentaba irme otra vez. Decía que sabía dónde vivías, dónde estudiabas, que era muy fácil llegar hasta vos. Pasaron los meses y yo me sentía cada día más desesperada. Roberto tenía problemas serios con el alcohol y con pastillas que conseguía en la calle. Cuando estaba drogado se volvía impredecible, a veces violento, a veces depresivo. Me di cuenta de que nunca había estado realmente limpio como me había dicho. Traté de contactar con la policía, pero Roberto tenía amigos ahí que lo protegían. En Rosario en esa época había mucha corrupción, y él había trabajado para gente peligrosa durante años. Nadie me creía cuando decía que me tenía retenida contra mi voluntad. Durante 3 años viví en esa pesadilla, mi amor. 3 años pensando en vos todos los días, imaginando lo que estarías sufriendo, preguntándome si me odiarías por haberte abandonado.
Roberto me había convencido de que ya era demasiado tarde para volver, que vos ya habrías rehecho tu vida sin mí. En 2012, Roberto murió de una sobredosis. Había mezclado alcohol con pastillas y su corazón no resistió. Cuando lo encontré esa mañana, mi primer impulso fue salir corriendo hacia Buenos Aires, hacia vos. Pero cuando llegué a la terminal, me di cuenta de algo terrible, ya no sabía cómo enfrentarte. ¿Cómo explicarte que había elegido irme con un hombre que me había abandonado embarazada? ¿Cómo hacerte entender que había caído en sus mentiras? ¿Cómo pedirte perdón por haberte hecho creer que estaba muerta durante 3 años? Me quedé paralizada en esa terminal, llorando, sintiendo que ya había perdido el derecho de ser tu madre. Decidí quedarme en Rosario y reconstruir mi vida desde cero. Conseguí trabajo en una fábrica textil, alquilé una pieza pequeña, traté de vivir día a día. Pero no pasaba una hora sin que pensara en vos. Me informaba sobre tu vida a través de internet, seguía las noticias sobre tu búsqueda, leía cada artículo que aparecía sobre mi desaparición. Supe que habías terminado el secundario, que habías empezado la universidad, que te habías especializado en ayudar a otras personas. Me sentí tan orgullosa y tan triste al mismo tiempo. Orgullosa porque te habías convertido en una mujer increíble a pesar de todo, y triste porque no había estado ahí para acompañarte. Supe que te habías casado con Diego cuando vi la foto en el diario local de San Telmo. Los vecinos habían hecho una nota sobre tu boda, mencionando que eras la hija de Carmen Herrera, la mujer que desapareció hace años. Lloré toda la noche viendo esa foto, viendo lo hermosa que estabas, imaginando cómo habría sido estar ahí para ayudarte a elegir el vestido, para darte consejos sobre el matrimonio. Cuando me enteré de que habías tenido una hija, sentí que mi corazón se partía en 1000 pedazos. Mi nieta. Una nieta que nunca conocería a su abuela porque su abuela había sido una cobarde que no supo enfrentar las consecuencias de sus errores. Escribo esta carta en 2024, cuando Emma ya tiene 7 años y yo tengo 57. Sé que estoy enferma, tengo cáncer de páncreas y los médicos me han dicho que me quedan pocos meses de vida. He decidido que es hora de que sepas la verdad, aunque sea demasiado tarde para remediar el daño. No te busco porque sé que no merezco tu perdón. Sé que no tengo derecho a aparecer en tu vida después de 15 años de silencio. Pero necesito que sepas que no un solo día pasó sin que te amara, sin que pensara en vos, sin que me arrepintiera de la decisión que tomé aquel día de marzo. Esta carta la voy a dejar en un libro infantil que voy a donar a una librería de usados en Buenos Aires. Sé que es una posibilidad muy remota, pero tengo la esperanza de que algún día, de alguna manera, llegue a tus manos. Quizás cuando Emma sea más grande y le guste leer, quizás el destino haga que la encuentren. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que sos lo mejor que me pasó en la vida. Que cada día de estos 15 años he cargado el peso de haberte fallado como madre. Que si pudiera volver atrás en el tiempo, jamás habría subido a ese taxi con Roberto. Que habría vuelto a casa esa tarde, te habría abrazado y jamás te habría soltado. Decile a Emma que su abuela Carmen la ama aunque nunca la haya conocido. Decile que siempre soñé con conocerla, con mimarla, con contarle cuentos y enseñarle a hacer empanadas como hacía con vos. Y vos, mi amor, trata de perdonarme algún día. No por mí, sino por vos. Para que puedas cerrar esta herida y seguir adelante con tu vida hermosa, con tu familia hermosa, con la mujer increíble en la que te convertiste a pesar de mi ausencia. Te amo más que a mi propia vida, Sofía. Siempre te amé y siempre te voy a amar. Tu mamá que nunca dejó de extrañarte, Carmen. PD, adjunto la dirección donde viví en Rosario y el número de teléfono de la única amiga que hice aquí, por si algún día querés conocer más detalles sobre estos años. Ella sabe toda mi historia y tiene algunas fotos que me saqué pensando en vos. Sofía terminó de leer la carta con lágrimas cayendo sobre el papel. Emma, que había estado jugando en silencio en su habitación, se acercó y se subió al regazo de su madre. ¿La abuela Carmen está triste en la carta, mami? Sofía abrazó a su hija y la miró a los ojos. Por primera vez en 15 años, tenía respuestas. No eran las respuestas que había esperado, no aliviaban completamente el dolor,
pero le daban algo que había estado buscando durante la mitad de su vida, la verdad. Sí, mi amor. La abuela Carmen estaba muy triste. Pero ahora nosotras sabemos qué le pasó, y eso nos va a ayudar a entenderla y a perdonarla. Esa noche, después de acostar a Emma, Sofía y Diego se quedaron despiertos hasta muy tarde hablando sobre lo que significaba este descubrimiento. Al día siguiente, Sofía llamaría al número que Carmen había dejado en la carta. Viajaría a Rosario para conocer los lugares donde su madre había vivido sus últimos años. Cerraría, finalmente, el capítulo más doloroso de su vida. Pero por primera vez en 15 años, cuando se acostó esa noche, Sofía durmió profundamente, sin pesadillas, sin preguntas sin respuesta atormentándola. Su madre había vuelto a ella de la única manera que podía hacerlo, a través de las palabras, a través de la verdad, a través del amor que había permanecido intacto a pesar de la distancia y el tiempo. La búsqueda había terminado. El perdón, sabía Sofía, recién comenzaba.